En este video vamos a explicar brevemente la conquista de México, un tema de vital importancia para comprender la historia de nuestro país. Comenzamos. Empezaremos nuestra línea con algunos antecedentes. Le llamamos descubrimiento de América al primer viaje de Cristóbal Colón. En un afán por encontrar una nueva ruta hacia el oriente, emprendió un viaje temerario, partiendo desde España por el Océano Atlántico. Aunque Cristóbal Colón realizó 4 expediciones, nunca llegó al territorio de Mesoamérica. El realizar esta expedición era por la necesidad de encontrar una nueva ruta comercial que fuera hacia el oriente, a lugares como India o China, debido a que las rutas de comercio se encontraban bloqueadas. Fueron los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los que le dieron la oportunidad de cruzar el Atlántico y buscar esa nueva ruta de comercio. Después de un largo viaje, justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, se dio el grito de tierra, y la historia de Europa y de América cambió de manera irreversible. Así descubrió Cristóbal Colón el posteriormente llamado Nuevo Mundo. ¡Echad el ancla! Las expediciones que descubrieron el territorio, conocido como Mesoamérica, iniciaron en 1517. Fueron comandadas por Francisco Hernández de Córdoba y partieron desde la isla de Cuba, lugar en donde se había creado un dominio español desde la llegada de Cristóbal Colón. Esta expedición llegó a la península de Yucatán. Por primera vez, los españoles se darían cuenta de que en América había numerosas casas y comunidades desarrolladas socialmente. Vieron templos en forma de pirámide. Después de varios enfrentamientos contra comunidades mayas, Francisco Hernández de Córdoba regresó a Cuba. La expedición de Cortés inicia en Veracruz, en donde estableció el primer ayuntamiento. El conquistador pronto se dio cuenta del valor que ya tenía, ya que hablaba 2 idiomas, el náhuatl y el maya. Más allá de eso, pronto Cortés la hizo su propia amante, cuando ella tenía solamente 15 años. Después de recibir el bautizo, dejó de ser Malintzin y se convirtió en Marina. El papel de la Malinche fue vital para la conquista, ya que fue el vínculo entre Hernán Cortés y los pueblos, no solo como traductora, sino que ella pudo explicarle cómo estaba establecido el lugar en cuanto a su organización política y sus costumbres. ¡Cosh! Os bautizo con el nombre de Marina. Malina. No. Marina. Malina. Marina o Malina es igual. Para Dios todos somos sus hijos. En este tiempo, gobernaba la ciudad de Tenochtitlán y a los mexicas el rey Moctezuma. Es importante recordar
que el territorio de Mesoamérica estaba organizado en señoríos. Los señoríos eran como pequeños estados que tenían diferentes grados de autonomías. Algunos de ellos eran independientes y también habían muchos que eran enemigos de los mexicas. Según las narraciones, Moctezuma había tenido varios presagios de que su época llegaría a su fin, incluido un cometa que se vio en el cielo en ese año. Muchos relacionaban estos presagios con el mítico regreso del dios Quetzalcóatl. Al llegar los españoles a México Tenochtitlán, entraron de forma pacífica en lo formal. Sin embargo, pocos días después, esto se convirtió en una ocupación militar. Sometieron y metieron a la prisión a Moctezuma. Esta ocupación se prolongó durante 7 meses, desde noviembre de 1519 a junio de 1520. En este tiempo los españoles aprovecharon para obtener información y recursos, pero sobre todo para establecer alianzas con otros señoríos, de un modo que no contradijeran las prácticas políticas mesoamericanas. La buena suerte de Hernán Cortés fue interrumpida con la llegada de Pánfilo de Narváez, quien fue enviado por el gobernador de Cuba para quitar el mando y apresar a Cortés. Hernán Cortés salió de Tenochtitlán y fue a enfrentarlo en Zempoala. Él salió victorioso y la mayor parte de los hombres de Pánfilo de Narváez se unió a Hernán Cortés. ¡A la plaza! Tenotatsi, Tenochtitlan. Cuando Hernán Cortés regresa a la ciudad, se encuentra con un clima adverso. Él y todos los que lo seguían tuvieron que abandonar la ciudad huyendo. En su huida, muchos perecieron acosados por los guerreros mexicas. Esto se conoce como la Noche Triste. Muchos relatos de los españoles y también de los mexicas hablan de la muerte de Moctezuma. De esto existen algunas versiones. Por ejemplo, que al entrar Cortés a la ciudad y notar el enojo de toda la población, quiso contentarlos liberando a su rey. Al hacer esto, los mismos mexicas lo apedrearon hasta morir. Otras versiones nos indican que Hernán Cortés lo ejecutó.
¡Más fuego! Casi enseguida, se presentó en tierras mexicanas una epidemia de viruela, cuyo efecto devastador fue inmediato. Aunque la enfermedad brotó en Veracruz hacia mayo de 1520, estalló en Tenochtitlán justo cuando los españoles habían sido derrotados. Se calcula que entre 3 y 10 millones de personas perdieron la vida a causa de la enfermedad en ese mismo año. Entre ellos está incluido Cuitláhuac, el rey mexica que había sustituido a su hermano Moctezuma después de su muerte y que había organizado la expulsión de los españoles de Tenochtitlán. Fue entonces cuando empezó la guerra propiamente dicha de la conquista de México, una lucha sumamente violenta y desigual, en la que caballos y armas de fuego eran exclusivos de los españoles y les dieron ventaja. Pero no solo eso, los españoles supieron hacer alianzas con pueblos que eran enemigos de los mexicas, ya que por años habían sido sometidos y maltratados. Uno de sus principales aliados fueron los tlaxcaltecas, quienes se unieron con tal de liberarse del yugo de los mexicas. El episodio dominante de la guerra fue el sitio de México Tenochtitlan, que a pesar de verse debilitada por la viruela, resistió a lo largo de un año. 1521. Cortés está ante México. Soldados, nuestro objetivo es sitiar la ciudad. Dividiremos nuestras tropas en 4 compañías. La caballería atacará de 3 en 3 o de 5 en 5 para apoyarse. Que los infantes ocupen posiciones. Alvarado, por vuestra parte, cortaréis el acueducto de Chapultepec que suministra a la ciudad del agua potable. Nosotros atacaremos con los bergantines por la laguna e impediremos a sus canoas el abastecimiento de la ciudad. Provocaremos el hambre. El 13 de agosto de 1521, cayó la gran ciudad de Tenochtitlán a mano de los españoles. El último rey azteca, Cuauhtémoc, quien se había encargado de defender la ciudad, fue tomado prisionero por Hernán Cortés y con el tiempo fue ejecutado.